Hola, hoy hablaremos acerca de la metodología de la investigación para el área de la salud, específicamente en los rasgos históricos de los métodos de investigación científica en medicina. Pero para hablar de los métodos de investigación científica, primero debemos conocer sobre el origen de la ciencia. Lo que hoy conocemos como ciencia tiene una trayectoria histórica muy larga, puesto que el conocimiento científico ha acompañado al hombre desde sus propios orígenes, y para ese momento la ciencia tenía características primigenias muy diferentes a como lo son ahora. Tanto así que en el transcurso de su desarrollo se ha modificado su estructura y organización hasta llegar a lo que hoy día es, dirigiéndose siempre en un mismo sentido y con el mismo objetivo de ir en busca del conocimiento del verdadero cosmos, o una aproximación de la coincidencia entre lo que se piensa y lo que existe en realidad. Aunque no se sabe con precisión el origen del conocimiento científico, se entiende que cuando el hombre primitivo comienza a actuar consciente o inconscientemente para entender la casualidad es el momento en que surge la ciencia, y la forma de abarcarlo metódicamente es el esfuerzo intelectual primitivo por entender que algunos fenómenos son causa y otros efectos, sin que este esfuerzo esté dirigido originalmente a aplicarlo a un objeto para conocerlo específicamente. El primer método de investigación es el método de ensayo-error. Es la semilla del método de investigación, por lo cual lleva a descubrir la causa en los hechos de la vida cotidiana, siendo uno de los hechos más impactantes la enfermedad, que al crearse tantas angustias e incertidumbres, generó la necesidad de un conocimiento a fondo, de una interpretación adecuada y de poder enfrentarlo con éxito. De este modo, inicia el desarrollo de conocimientos médicos que pretenden explicar la enfermedad. Producto de todo este esfuerzo, hoy se reconocen 4 formas de practicar la medicina, que pueden ser espontánea o instintiva, empírica, mágica y técnica. La práctica médica empírica es la más cercana a relacionarse con el origen de la metodología de la investigación, en donde contiene un cuerpo de conocimientos ligados a la acción del hombre sobre la naturaleza. Y puede suponerse que con base en ellos el método comparativo empleaba, primero, la observación de fenómenos en el enfermo, segundo, la búsqueda de las semejanzas y diferencias entre los signos de la enfermedad y fenómenos de la naturaleza, tercero, la interpretación del fenómeno basado en las cualidades orgánicas inherentes, cuarto, la aceptación y repetición de las prácticas benéficas, quinto, rechazo de las prácticas perjudiciales y por último, la generación y acumulación de conocimientos sobre el proceso de salud y enfermedad. Es importante reconocer que este conocimiento se transmite de generación en generación y que en la actualidad se conoce como medicina popular o folclórica. El segundo método de investigación a través de la historia fue el método hipocrático, que se remonta a la antigua Grecia en el siglo V a.C., donde exigían 3 elementos para que un conocimiento fuera considerado científico. Primero, el teorético, es decir, que debía dar respuesta a la pregunta del por qué se estudiaba el fenómeno. Segundo, debía ser sistemático, donde los conocimientos de dicho fenómeno deben ser ordenados conforme a sus principios ciertos y racionales. Y por último, el metódico, en la cual los saberes deben ser adquiridos por medio de un método que garantice la información si es verdadera. Aquí, su mayor exponente fue Aristóteles, quien tuvo el pensamiento del método inductivo de la época, que consistía en alcanzar conclusiones generales partiendo de hipótesis o antecedentes en particular, por lo cual Aristóteles afirmó que la esencia no es suficiente para conocer los objetos, sino que se requería examinarlos directamente. Con ello se formula el método inductivo, en la cual consistía en agrupar un cierto número de cosas que tuvieran algo en común, detallarlos y observar de ellos todas sus semejanzas y después se comparan todas las características comunes hasta obtener una sola definición. El método inductivo permitió entre los griegos desarrollar el pensamiento abstracto mediante el cual se identificaron las propiedades particulares de los objetos y fenómenos y después de reorientarlas racionalmente obtener la formulación de conceptos que llevaron a crear las primeras teorías científicas y en el ámbito de la medicina, la enfermedad. Existen 4 puntos cardinales del método de investigación hipocrático. El primero es que el médico hipocrático quiere saber por qué se considera autor del arte del curar. El segundo es que este método debe estar orientado a lo que se quiere conocer y en primera instancia resolver si el paciente está o no enfermo. Y el tercero es cómo conocer, es decir, cómo diagnosticar.
y que se realiza por medio de la exploración sensorial, que es lo que se percibe por medio de los sentidos, también por la comunicación verbal, en lo que escucha, en lo que interroga y lo que responde al paciente, y por medio del razonamiento, que es cómo logra un conocimiento de las partes de la enfermedad que los ojos no pueden ver ni las manos pueden tocar. Método galénico. Galeno planteará que la experiencia y el saber médicos forman parte de un proceso cognoscitivo. Propone que para obtener el conocimiento esencial y sustancial de la enfermedad está compuesto por dos momentos: obtención de datos empíricos y aplicación de pautas mentales. La razón es la vía regia para pasar del campo de la mera experiencia al reino del conocimiento verdadero. Por último, encontramos algunas reglas del método, como las que son establecer la relación de los síntomas y signos e identificar la intensidad de la enfermedad. Métodos modernos. El método fisiopatológico se obtiene información valiosa de los estudios de laboratorio y gabinete clínicos y así obtener una visión cronológica de los signos clínicos. Método fisiotológico. Incorpora la experiencia lograda por el método fisiopatológico. Aquellos rasgos de la historia de la metodología de la investigación que más influyeron en la construcción de los métodos actuales del proceso de investigación científica en medicina son todos los que se han mencionado anteriormente. Para terminar este recorrido de la metodología de la investigación en salud, se mencionarán dos rasgos históricos que ilustran la complejidad actual de la metodología de la investigación científica en medicina. El primero, la incorporación de cursos obligatorios a los programas de estudio de las carreras de las profesiones de la salud y la exigencia para que los procesos de investigación científica se utilicen como recursos metodológicos para la enseñanza y el aprendizaje en la formación de los futuros científicos y profesionales de la salud.